Bueno, mi nombre es Jorge Sabino y mi compañero Sandré Tiar, Víctor Macías, Michel Muñoz y Luis Torregrosa y mi persona les vamos a hablar acerca de los lenguajes formales y naturales. ¿Qué son los lenguajes formales? Los lenguajes formales son aquellos que se enfocan en la definición y aplicación de un conjunto particular de reglas en el entorno. Consiste en una serie de símbolos básicos combinados en cadenas para formar expresiones complejas. Los lenguajes formales están diseñados para ser utilizados en contextos muy específicos, de manera que puedan ser utilizados en los contextos más diversos. Su ámbito incluye la lógica, las matemáticas, la informática, la lingüística. Los idiomas oficiales aquí mencionados no deben confundirse con el registro oficial de idiomas, que corresponde al uso correcto y juicioso del idioma y sus expresiones. ¿En qué se diferencia de los lenguajes naturales? Lenguas naturales y lenguas artificiales. Las lenguas naturales son aquellas que surgen de forma natural, gracias a la propia evolución del lenguaje. Por otro lado, las lenguas artificiales son aquellas que crea el ser humano intencionalmente con un objetivo específico. En las lenguas artificiales, tanto el vocabulario como la gramática y la fonología son inventadas de forma intencional por uno o varios individuos. A las lenguas artificiales también se les conoce como lenguas construidas o conlang. Como ejemplo de lenguaje formal, este trata de atomizar el argumento en proposiciones simples e irlas uniendo para formar un argumento más complejo. Aquí tenemos tres proposiciones simples que son está lloviendo, está nevando o hace tormenta. Estas las vamos a representar cada una con una letra distinta. Como podemos darnos cuenta, aquí al convertirlo en una proposición más compleja, nos cambia a está lloviendo y nevando. Esto lo vamos a hacer también por medio de una conjunción. ¿Cuál es la importancia de los lenguajes formales y en dónde se emplean? La importancia de los lenguajes formales es acelerar el ritmo y pedir que se entienda de una manera objetiva sin conversaciones personales, así evitando que la productividad disminuya y se pueda extender la conversación más con el tiempo necesario. El lenguaje formal es el que utilizamos en situaciones más serias y formales, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, una cita con tu médico o cuando conoces a una persona por primera vez. ¿Cuál fue el aporte de Noam Chomsky a los lenguajes formales? En un artículo publicado en 1956, el lingüista estadounidense Noam Chomsky estableció 4 tipos de lenguajes formales, basados en las gramáticas que los generan. En el contexto de los lenguajes formales, una gramática se entiende como un conjunto de reglas que forman secuencias correctas de símbolos. Para entender la taxonomía de Chomsky, es necesario considerar que, al menos en sus aspectos más generales, las gramáticas formales constan de 4 componentes. Símbolo de estación, que consiste en comprender los elementos básicos del lenguaje, por ejemplo, el alfabeto. Símbolos no terminales, a veces llamadas variables gramaticales. Son modificadores, representan estados intermedios en la generación de palabras. No son parte del lenguaje. Notación elemental o axiomática. Es un símbolo del comienzo que no comienza, a través del cual se comienza a formar cualquier palabra en el idioma. Código de producción. Son las reglas que, a partir de la codificación inicial, permiten realizar las transformaciones necesarias para obtener las palabras del idioma, reemplazando símbolos no terminales por símbolos terminales. Los diferentes tipos de lenguajes formales son: tipo 3, lenguajes regulares o lineales.
Sus cadenas se caracterizan por contener dependencias lineales. Esto significa que la posición de un símbolo en una cadena depende únicamente del símbolo que lo procede. La calificación de regulares dada a este tipo de lenguaje obedece al hecho de que sus cadenas contienen regularidades o repeticiones de los mismos símbolos. Tipo 2. Lenguajes independientes del contexto. Las producciones de la gramática que dan lugar a estos lenguajes se atienen a la regla que establece que un símbolo no terminal puede ser reemplazado por una cadena de símbolos no terminales o terminales, sin considerar el contexto en el que se encuentra. Este tipo de lenguajes son los que más desarrollo han tenido, debido a que son la base de la mayoría de los lenguajes de programación. Tipo 1. Lenguaje dependiente del contexto. Se reconocen porque permiten el reemplazo de los símbolos no terminales solo en cierto contexto. Las producciones de las gramáticas que generan este lenguaje se caracterizan por poseer un único símbolo no terminal del lado izquierdo. Su lado derecho puede estar compuesto por un símbolo terminal y un símbolo no terminal. Se trata del tipo de lenguajes que poseen producciones más restringidas. Tipo 0. Lenguaje libre o recursivamente innumerables. Responden a gramáticas libres. Las producciones pueden contener cadenas de terminales y no terminales tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Conceptos del lema de bombeo y homomorfismo. El lema de bombeo se usa para mostrar que el lenguaje no es regular, es decir, que este no puede ser aceptado por un autómata finito determinista. Homomorfismo. Un homomorfismo, o a veces simplemente morfismo, es una función que preserva las operaciones definidas en dichos objetos. ¿Qué es el lenguaje regular? Son aquellos lenguajes cuyas cadenas están formadas por la concatenación de símbolos en las cuales no hay relación entre una parte de la cadena y otra parte de la cadena. Además, los lenguajes formales son más simples, con los mecanismos de representación y reconocimiento de tres tipos: gramáticas regulares, autómatas finitos o expresiones regulares. Objetivo: encontrar reconocedores para los lenguajes regulares. ¿Qué son las expresiones regulares y para qué se utilizan? Las expresiones regulares son patrones que usaremos para encontrar una o varias combinaciones de carácter en un texto. Las expresiones regulares nos sirven o las utilizamos para poder establecer filtros, buscar ciertos grupos con ciertas combinaciones de caracteres específicas, por ejemplo, buscar números telefónicos que tengan o no una clave de país o espacio entre los números, que tengan o no un símbolo de numeral al inicio y fácilmente ignorar el resto de información que podamos tener. Con esto puedes crear, por ejemplo, un web scraper de teléfonos, puedes crear un filtro para validar números de teléfonos tan precisos como tu expresión regular lo exija, y entre otras cosas. ¿Qué es un autómata? ¿Para qué sirven? Un autómata es un modelo matemático para una máquina de estado finito, en el que dada una entrada de símbolos, salta mediante una serie de estados de acuerdo a una función de transición, que puede ser expresada como una tabla. Esta función de transición indica a qué estado cambiar dados el estado actual y el símbolo leído. Ahora, ¿qué es un autómata finito y para qué sirve? Un autómata finito es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir una salida. Este modelo está conformado por un alfabeto, un conjunto de estados finitos, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales. La final de los autómatas finitos es la de reconocer lenguajes regulares que corresponden a los lenguajes formales más simples según la jerarquía de Chomsky. Muchas gracias.